9 de abril, que se celebran ya 63 años del asesinato de este líder político, un dirigente político que, bueno, cuya muerte significó partir en dos la historia de Colombia en el siglo XX, y pues de ahí para acá pues ha sido otro totalmente por la violencia, que ha sido pues la marca con la que nos han identificado prácticamente en el mundo entero a los colombianos, precisamente por esa guerra y esa situación crítica que venimos viviendo desde hace tantos y tantos años, ya 6 décadas en el que muchos de los problemas que se originaron, que dieron origen de pronto a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, incluso aún no han sido resueltos casi después de un siglo de tener ese tipo de situaciones y de injusticias y desigualdades que vivimos los colombianos a lo diario de nuestras vidas. Nelson, muy buenos días. Buenos días, Raúl, para usted, para todos nuestros oyentes, para los trabajadores de la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá, para los trabajadores afiliados a Sintraen de Subdirectiva Bogotá y a las 36 subdirectivas a nivel nacional. Y al doctor Jorge Enrique Robledo, un saludo caluroso. Nos place a nosotros poder contar con su presencia en el estudio. Y bueno, hay hoy unos saludos muy especiales. Tengo que saludar al compañero Leonardo Rúa, integrante del grupo musical Pasajeros, quien nos está sintonizando vía internet desde Europa, porque pues tuvo que exiliarse, más adelante lo comentaremos, por muchas situaciones que se dieron. Incluso fue un preso político en el año 2004, debió ausentarse del país, y hoy traemos la música del grupo musical Pasajeros. Y como usted lo decía al comienzo, Raúl, no es celebración sino una conmemoración de la muerte de ese caudillo liberal, de Jorge Eliezer Gaitán. Y a mí lo que me quedaría sería decir un viva por el negro, un viva por ese caudillo, un viva por Jorge Eliezer Gaitán, hoy 9 de abril, que estamos conmemorando los 63 años de su fallecimiento, Raúl. Y bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Las líneas telefónicas para su comunicación son el 616-0246 y el 236-4049. Sabemos que los oyentes hoy van a tener mucha intención de comunicarse con nosotros, porque los temas que vamos a abordar con el doctor Jorge Enrique Robledo van a ser bien importantes. Y bueno, la invitación muy cordial también para que nuestros oyentes nos sintonicen a través de la página web expresionsindical.com. Allí encuentran el vínculo que se llama Tu Radio, y ahí en ese vínculo pueden encontrar la transmisión en directo vía internet también del Agente Cívico. Y para quienes quieran conectarse con nosotros, también nos pueden encontrar en Facebook a través del correo electrónico elagentecivico@gmail.com. Ahí también estamos haciendo transmisión de este programa en el día de hoy. Y la comunicación con nosotros al 616-0246 y al 236-4049. Doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República, muy buenos días. Raúl y Nelson, muy buenos días, y a todos sus oyentes mis saludos, y registrar mi complacencia por estar aquí en un programa pues de una organización sindical, sector de la sociedad con el que yo tengo pues muchos afectos, sin sindicalismo y sin sindicalistas, porque hay que incluir en este país absurdo, hay que decir que se necesitan sindicatos y sindicalistas. Sin eso no se puede hablar de democracia en un país. Luego me complace mucho estar aquí con ustedes. Yo quisiera, Raúl, para abordar el tema, porque yo creo que en todas las entrevistas que vemos al doctor Robledo, siempre se le aborda y se entra a tocar el tema de salud, de vivienda, de agro, el tema político, pero creo que casi nunca se le pregunta quién es Jorge Robledo. O sea, desde el aspecto humano, Jorge Robledo, para los colombianos que pues tienen un gran referente en usted, ¿quién es? Pues, ¿dónde nace? Digamos primero esto, Nelson, yo soy ibaguereño, yo nací y me crié en Ibagué, ahí hice todo mi colegio, 18 años, o sea que por ese lado soy ibaguereño. Después me vine a estudiar a Bogotá y aquí me gradué de arquitecto en la Universidad de los Andes, estuve como 8 años, y después me fui casi 30 años a Manizales, como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia. Mi padre era manizaleño. Luego yo suelo decir que tengo doble nacionalidad, de un lado soy ibaguereño y de otro lado soy manizaleño. Todos mis afectos están puestos allí. También me siento un poco bogotano porque he vivido aquí en Bogotá un montón de tiempo y luego al final termino siendo colombiano.
Y en lo político, digamos que yo toda mi vida, desde la universidad, desde que era un estudiante, desde los días del movimiento estudiantil de 1971, me comprometí con las posiciones de la izquierda democrática y he estado desde siempre en la lucha de los trabajadores, de los campesinos, de los empresarios no monopolistas, en general todas las causas que yo considere democráticas, siempre en torno a la idea de la defensa de la soberanía nacional y de la auténtica democracia. Llevo en eso ya cerca de 40 años, finalmente soy senador del Polo, ya este es mi tercer periodo. Y bueno, aquí estamos en la lucha que empezamos hace 40 años y espero que en esa lucha esté hasta el final de mis días. Doctor Robledo, ¿casado? ¿Con hijos? Casado, felizmente casado con una mujer maravillosa durante muchísimos años, estamos en esos 2 hijos también encantadores y en ese sentido digamos que a mí me ha ido bien en la vida, ¿no? Me ha ido bien, digamos, en mi trabajo como profesor me fue bien, con mi familia me ha ido bien, he rodado con suerte y en política pues ahí vamos dándole a las cosas, luego sí, estoy muy agradecido con la vida, digamos. Y por el lado del fútbol, hincha del buen fútbol, hincha de Millonarios, por lo que veo. No me metan en peleas. Tengo ahí también mi corazón repartido entre el Tolima y el Once Caldas. Usted sabe que uno tiene una relación sentimental con su primer equipo, ¿sí? Sí. Pero además vivir 30 años en Manizales no es poca cosa, esa es una ciudad encantadora, mi padre era manizaleño, mis hijos entonces también lo son, entonces tengo ese corazón partido y a veces cuando juegan el Tolima y en Caldas me juego en aprietos porque no sé muy bien cómo hacer a la hora de hacer fuerza. Bueno, y ese amor y ese cariño que le tiene pues también al fútbol, bueno, ¿cómo se manifiesta en la política? ¿Cómo en la política? ¿Cómo se gana usted ese espacio? ¿Cómo llega usted a ese escenario? ¿Cómo se enamora usted? Yo decía que yo milité desde el año 71, entré a militar en la Juventud Patriótica, que es la organización juvenil del MOIR. Y he estado en el MOIR, esa es mi organización básica desde siempre, y con el MOIR llego al Polo Democrático Alternativo, que es hoy mi partido. O sea que siempre he estado, digamos, en lo mismo. Yo tuve la suerte de estudiar entre el año 68 y el 73, que fueron años del más grande movimiento estudiantil de la historia de Colombia. Una buena parte de quienes hoy son dirigentes sindicales y líderes de izquierda tenemos esos orígenes, porque fueron unos años de inmensas movilizaciones, de gran, digamos, espíritu de sacrificio y dedicación y resolución de entregarse pues a estas causas por la transformación de Colombia. Luego en eso llevo toda mi vida. Yo fui muchos años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, pero siempre mantuve un vínculo con la política, menos público que el que tengo ahora, pero de todos modos siempre lo tuve y esa ha sido, digamos, mi vida. Desde 1971 me tomé la decisión de dedicarme a esto, de abandonar la idea de ser una persona de negocios o del establecimiento, y en esa posición llevo ya 40 años, no estoy cumpliendo 40 años este año precisamente. Pues, de ejercicio político. Sí, y de dedicación a esta causa. Pues toda una vida, toda una trayectoria. Y a propósito, doctor, ya entrando en materia, hablando del tema de movilizaciones, aquellas movilizaciones que se dieron en la década de los 70, donde se movilizaba verdaderamente el pueblo, ¿cómo vio, cómo apreció usted la movilización de este 7 de abril, donde salieron educadores, donde salieron estudiantes, donde salimos los trabajadores de las diversas empresas del distrito? ¿Cómo vio usted el movimiento e incluso a nivel nacional? Digamos, Nelson, que yo terminé muy emocionado ese día, ¿no? Yo estuve en la Plaza de Bolívar, estuve un ratico en la tribuna, después me salí a caminar por la Séptima, porque como la gente no llegaba, porque era esa multitud, me salí a caminar del centro hacia el norte, para poder intentar apreciar. Realmente muy emocionante. El número de jóvenes me llamó la atención, de las universidades públicas, de las universidades privadas. Recordemos que yo tengo origen en universidad privada. Luego, realmente fue muy satisfactorio. Yo tengo un cierto pálpito, vamos a ver, ¿no? Que es probable que estemos llegando a un punto de esos de quiebre, ¿no? Colombia tuvo un auge de la lucha del pueblo en los años 70, más o menos. Después esa lucha empezó a decaer por 1000 razones, entre otras muchas la violencia, ¿sí? Y ha sido un poco la fiesta de las fuerzas retardatarias, ¿no? Que probablemente llegó a su culmen con Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos.
pero en los últimos meses estoy sintiendo cosas, ¿no? El paro de los camioneros, la movilización de los lecheros que fue supremamente grande, movilizaciones estudiantiles, de modo que podría de pronto estarnos acercando a un quiebre de la tendencia, y eso por supuesto cambiaría por completo la historia de Colombia. Luego, si ustedes se fijan, tengo muchas razones para estar muy contento con lo que vi en la marcha de esta semana. Claro, senador, para nosotros y para nuestros oyentes, comentarles, los trabajadores de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá marchamos desde el Centro Nariño. Y resulta que eran las 10 de la mañana y nos comentaban que ya la Plaza de Bolívar estaba llena, la séptima estaba llena. Nosotros arrancamos 9:30 de la mañana del Centro Nariño, e incluso a las 3:30 de la tarde no alcanzamos a entrar a la Plaza de Bolívar. A las 3:30 de la tarde marchamos, subimos por las Américas, calle 34. En el Consejo de Bogotá nos encontramos con los compañeros de la empresa de teléfonos, hicimos una gran movilización muy interesante de la empresa. Había alrededor de 1.500 personas marchando, profesionales, trabajador raso, o sea, un buen número de trabajadores, una movilización bien importante que, a propósito, a nuestros oyentes les vamos a subir los videos en YouTube, los van a poder observar, donde ven la movilización de los trabajadores. Y de igual manera por el camino encontramos a los compañeros de la USO. Pues ni los de teléfonos, ni los de Acueducto, ni los de la USO logramos llegar a la Plaza de Bolívar. Llegamos hasta la calle 17 porque era tan impresionante la cantidad de gente que no había por dónde ingresar a la plaza, senador. Así, yo sé que así estuvo, y alguien me decía que estuvo todo el día en la plaza. Yo tenía otras cosas que hacer y no pude estar todo el tiempo, pero alguien me decía que la Plaza de Bolívar se llenó por lo menos 3 veces con gente distinta. O sea, gente, digamos, la gente que llegó más temprano estuvo un par de horas ahí, se fue, llegó otra tanda, y así todo. Pues por lo que veo, Nelson, no tenía ese detalle, que todavía hubo gente que no alcanzó a entrar. Realmente fue impresionante. Entonces de ahí, y así fue en todo el país. Yo tengo informaciones de que en todo el país las movilizaciones fueron inmensas. Luego de pronto podemos estar entrando a una etapa interesante, como decía alguien, de más lucha social, de más debate político, de más controversia y participación ciudadana. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, 10 de la mañana, 16 minutos, y regresamos en un momento. A las 10 de la mañana llega el agente cívico a La Voz de Bogotá. Llame a los teléfonos 236 4049 y 616 0246. No, a mí me ha invitado Aurelio y Paola, pero desafortunadamente, mire, salí de allá a las, salí de allá casi a las 6. El agente cívico, todos los sábados de 10 a 11:30 de la mañana, un programa de Sintraenses, Subdirectiva Bogotá. 10 de la mañana, 21 minutos, continuamos aquí con el agente cívico y nuestro invitado especial, el senador Jorge Enrique Robledo, quien nos acompaña en el día de hoy. Y hoy tenemos también invitado, Raúl, al grupo musical Pasajeros. Esta melodía que sonaba es de autoría de este grupo, y decía que enviaba un saludo muy especial a Hernán y a Leonardo Rúa, de igual manera a Roland Higuita, fundadores y miembros integrantes de este grupo musical Pasajeros, a quien pues le recomiendo a nuestros oyentes que los ubiquen a través del internet. Tienen una música espectacular estos muchachos, doctor Robledo, y hoy están en el exilio. Ellos están escuchándonos, están en Europa, y vía internet están escuchando el programa. Esperamos ver si es factible que ellos puedan contactarnos. Tienen los números telefónicos de la emisora, y sería genial poder tener hoy la voz de Leonardo o de Hernán y poder compartir con ellos. Estos muchachos tuvieron una historia bien complicada. En el año 2004 estuvieron presos, fueron presos políticos, y tuvieron que salir del país por el acoso de las mismas fuerzas militares. Tenían amenazas de muerte por ser intérpretes de la música social, por ser intérpretes de la música propuesta, como la denominaban ellos, música protesta, que tiene unas letras bastante profundas. Ahora escucharemos unos temas. Y este abrebocas pues es para adentrarnos en un tema, senador Robledo, que es bien importante, el tema de la ley de reparación, de justicia, todo este tema, para que lo abordemos, senador. ¿Cuál es su apreciación? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha participado el Polo Democrático, que en medio de todo este mare magnum que ha acontecido en estos últimos 10 años, senador, pues ha logrado sobrevivir a tanto embestida que le ha hecho el régimen? Sí, con todo gusto, Nelson. El tema que usted quiera.
Entonces, pues adentrémonos en este tema de la ley de justicia y paz, cómo se ve esta ley. ¿Será que sí va a funcionar? Hay tantas comunidades desplazadas, senador. Incluso tenemos por estos días varios pronunciamientos de los habitantes de la comunidad de Las Pavas que estaban reclamando su regreso a esta comunidad, que también nos están sintonizando hoy. Bueno, y no solo esta comunidad, o sea, son más de 5 millones de desplazados en el país. Entonces, ¿surtirá efecto? Sobre eso, digamos esto, la posición del polo, incluso hemos sido censurados o criticados por eso, es la de defender la idea de una ley de víctimas, que se repare a las víctimas, que se indemnice a las víctimas, que se restituyan sus tierras, o sea, todo lo que hay implícito en eso, que el Estado reconozca sus responsabilidades en este horror del desplazamiento. Esa es nuestra posición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en principio nos gusta la ley de víctimas, la idea que haya una ley de víctimas, pero el diablo está en los detalles. He venido repitiendo mucho esta frase, porque una cosa es que una ley diga ley para la salud, pero uno va y la ley, de pronto la ley es contra la salud. Bueno, entonces en el caso de la ley de víctimas analizamos el asunto cuidadosamente, y lo primero que hicimos fue que todo el polo, su presidenta, los voceros de las bancadas, en general todos, le enviamos una carta diciéndole al presidente Juan Manuel Santos, así como está esa ley no nos sirve, porque esa ley es coja por esto y por esto y por esto y por esto, dimos una serie de razones, y le dijimos, bueno, vamos a entrar a participar en el debate y esperemos que por el camino, en el debate, la ley se arregle y nosotros al final podamos votar. ¿Qué ha sucedido? Que la ley, lejos de mejorar en el trámite, se ha ido degenerando, es decir, cada vez le han ido metiendo más cosas o manteniéndole las mismas equivocadas, que están haciendo que la ley hoy sea una ley bastante mediocre. Inclusive lo han dicho las organizaciones de víctimas. Entonces le enviamos hace 2 semanas otra carta al presidente Santos. Le dijimos, mire, doctor Santos, si esa ley mantiene esto y esto y esto y esto y esto que está mal, como 8 reclamos particulares, nos vamos a ver en la obligación de no votar en la última votación la ley de víctimas, que es una última votación que se va a hacer en los próximos días en la plenaria del Senado. O sea, estamos en esa situación. Nosotros sí queremos una ley de víctimas, pero no nos vamos a prestar para que el presidente Juan Manuel Santos salga con una ley mediocre que no atiende realmente el problema de las víctimas y el problema de la reparación, para hacer demagogia internacional e internacional, mientras los problemas siguen sin solución. Entonces, esa es la decisión, Nelson, que estamos tomadas. Nuestra gente va a seguir insistiendo, particularmente Iván Cepeda ha estado muy de cerca en ese tema, pero lo cierto es que la cosa no mejora, y si no mejora, pues definitivamente tendremos que decir que no sirve esa ley como está planteada. Senador Robledo, una pregunta que se hace uno como un colombiano del común es, ¿será que es factible? Porque uno de los fines principales de esta ley de víctimas es que quienes fueron despojados de sus tierras regresen a ellas. ¿Será que es factible hoy, que incluso se hace un estudio en la Fundación Nuevo Arcoiris donde se habla del tema de las famosas BACRIM, que la gente vuelva a sus tierras, si estas tierras realmente hoy están copadas por esos grupos que no son más que los mismos grupos paramilitares con otros nombres? Entonces, ¿será posible que esos colombianos que fueron desplazados, que salieron de sus tierras, puedan volver, hoy que incluso están mucho más fortalecidas estas bandas criminales con dineros que les vienen surtiendo el narcotráfico, la minería ilegal y bueno, todo lo otro que todos sabemos? A ver, digamos esto, Nelson. En primer término, en ese tema de la restitución de tierras, la ley está de entrada mal planteada, porque solo reconoce restitución de tierras del 91 para acá, una fecha absolutamente arbitraria. Antes de eso aquí le robaron tierra pues, en cantidades industriales a la gente, o sea que ya la fecha es una fecha sospechosa. Pero además el punto clave que es si efectivamente la gente va a regresar a su tierra, porque a usted le pueden, digamos, restituir el derecho, pero aquí surgió otra pregunta, ¿y va a poder regresar a la tierra? Bueno, entonces ahí hay 2 grandes deficiencias de la ley. La primera es la que usted menciona, Nelson, y es que los factores de violencia se mantienen en buena parte del territorio nacional y la ley no da garantías para que el que vuelva a su tierra no lo terminen desplazando nuevamente. Y otro asunto que puede ser incluso peor, no hay fórmulas económicas para respaldar el regreso. Entonces, usted está en Bosa muriéndose de hambre, un desplazado, le devuelven una tierra en Santander del Norte y usted no tiene un peso, entonces ¿cómo hace? Pero además, y excúseme esto último, la ley tiene una cosa que llaman el derecho de superficie, que es horrible, y es que si a usted le devuelven su pedazo de tierra, pero en
en esa tierra alguien tiene montada una empresa agrícola de cualquier tipo, a usted le devolverán la tierra, pero el otro se quedará con el disfrute porque él es dueño de los plantíos y usted es dueño de la tierra y a usted le pagarán un arriendo. Cosas como esas están en la ley. Entonces fíjese que cuando el Polo dice, así como está no nos sirve, tenemos muchas razones para expresarlo. 10 de la mañana, 28 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento. A las 10 de la mañana. Ese derecho de superficie es una Claro, no, pues doctor, imagínese, si hay petróleo, si hay mineral.